Este es el contenido, el índice de la presentación de hoy que os voy a dar. Empezamos con el origen de la especie Apis mellifera, luego continúo con el origen de los linajes evolutivos y sus subespecies. Sigo con la caracterización genética de la abeja ibérica y termino con las diferencias entre las diferentes subespecies y las herramientas que tenemos para poder diferenciarlas. Empezamos con el origen de la abeja melífera, la especie Apis mellifera. Como podéis ver en este árbol, esto es el género Apis. El género Apis está compuesto por tres subgéneros: el subgénero Apis, subgénero Megaapis, subgénero Microapis. El subgénero Apis está la abeja Apis mellifera. Es la abeja melífera del oeste. Luego tenemos también en el mismo grupo Apis cerana, que es la abeja melífera del este. En el grupo Megaapis son abejas grandes, que tenemos Apis dorsata, que es conocida. Y en el grupo Microapis tenemos abejas muy pequeñas, como es Apis florea. La abeja melífera son conocidas por anidar en cavidades, en un árbol o en un tronco, en un sitio, una cavidad. Mientras los megaapis y los microapis anidan directamente en el árbol sin una cavidad y hacen ahí los panales. Como podéis ver en esta figura, la distribución original, natural, de todos los apis está en Asia, menos la Apis mellifera, que la distribución es más amplia y no está en Asia. Bueno, esta es una imagen del año 2008, pero recientemente también se han encontrado abejas melíferas autóctonas en el oeste de China, por lo que se amplía la distribución natural de la especie Apis mellifera. Entonces, como podéis ver, la distribución original de Apis mellifera es muy grande y con unos medios ambientes muy diferentes, como tenemos en África el desierto, las sabanas, los bosques tropicales, en el Mediterráneo y en el Oriente Próximo los veranos muy secos, muy calientes, y también en el norte de Europa con inviernos muy fríos y largos. Entonces, en esta distribución, con estos ambientes tan diferentes, eso ha dado lugar a la especialización y la adaptación de la abeja, y es lo que hoy en día conocemos, más de 30 subespecies que están descritas y que están divididos en diferentes linajes evolutivos. Aquí veis estos linajes evolutivos en una gráfica, cómo están distribuidos. Tenemos el linaje A de África, que se encuentra aquí, el linaje C, que es en el sureste de Europa, el linaje M, que está en el oeste y norte de Europa, pero como hemos podido conocer, hemos encontrado también esa subespecie del linaje M en el oeste de China. Y el linaje O, que es del Oriente Próximo. Estos linajes originalmente se han diferenciado a base de morfometría y morfología, que se diferencian muy bien estos linajes, pero más adelante, según van avanzando los herramientas técnicas con marcadores genéticos, hemos podido comprobar que se diferencian igualmente bien estos grandes linajes evolutivos. Aquí podéis ver los linajes de la especie Apis mellifera en Europa. Y el linaje M, como podéis ver, es en la península ibérica y aquí en todo el norte de Europa. El linaje
C se distribuye en el sudeste europeo, el linaje O aquí más en el Oriente Próximo y lo que hoy es Turquía y alrededores. Por último, también destacar que en Europa también existen subespecies del linaje A, aunque el linaje A es de África, pero tenemos en Europa, en las islas Sicilia y Malta, se han encontrado subespecies que pertenecen al linaje A. Así que podéis ver que en un continente relativamente pequeño tenemos las 4 linajes evolutivos representados y Europa alberga, por tanto, una gran diversidad genética de Apis mellifera. Y a continuación os voy a explicar el proceso, cómo hemos llegado a esta distribución. Hace unos 330.000 años, cuando un ancestro linaje M empezó la colonización desde Asia hasta Europa, hasta la península ibérica. Y eso lo llamamos la primera expansión de Apis mellifera que vino a Europa, la separación del linaje M. Luego el ancestro del linaje C emigró un poco más tarde, hacía unos 300.000 años. Y esto es la segunda expansión de Apis mellifera, la separación del linaje C. Y también un poco más tarde se separó un tercer linaje, el linaje O, también hace aproximadamente 300.000 años, y este se instaló en Oriente Próximo, pero llegó hasta aquí, hasta la península anatoliaca, lo que hoy es Turquía. Entonces, la formación de las subespecies dentro de estos linajes que emigraron es un evento mucho más reciente y fue después del último periodo glaciar, que era entre 110.000 y 12.000 años. En este periodo se heló el norte de Europa y en el sur se formaron unos enclaves con climas más suaves que eran refugios para las abejas durante esta temporada. Entonces, en la península ibérica sirvió de refugio para el ancestro del linaje M. En el refugio griego se instalaron ancestros del linaje C. Y en el refugio oriental se refugiaron ancestros del linaje O. Y en el refugio de Italia es un poco más especial porque tanto ancestros del linaje M como ancestros del linaje C se instalaron aquí, y lo que luego dio lugar a la subespecie Apis mellifera ligustica, que es la abeja de Italia. Pues en estos refugios las poblaciones estaban aisladas geográficamente unas de otras, entonces no eran capaces de intercambiar los genes y estaban obligadas a responder a condiciones locales únicas, por lo que comienzan a seguir trayectorias evolutivas independientes. Y es así donde empezó la radiación de las subespecies después del periodo glaciar. Las abejas dejan el refugio, comienzan su expansión hacia el norte y eso dio lugar a las subespecies que conocemos hoy. Del refugio oriental salieron las subespecies Remipes, Pomonella caucásica y anatoliaca. Del refugio griego salieron las subespecies Cárnica, Macedónica y Cecropia. Del refugio de la península de Italia surgió la subespecie ligústica, y del refugio ibérico salieron las subespecies iberiensis y melífera que colonizó el norte. Y pues este proceso dio lugar a estas subespecies, como podéis ver aquí en este mapa. Entonces, hoy tenemos al menos 13 subespecies descritas en Europa.
Y estas subespecies, por esta historia adaptativa y evolutiva, están localmente adaptadas a su ambiente. Pero hoy en día la distribución que veis aquí no es exactamente así, porque en algunos casos las actividades apícolas sí que han movido, se han mezclado abejas, y en algunos casos no las encontramos así. Por ejemplo, en el caso de Apis mellifera mellifera, que es la abeja del norte de Europa, la verdad que en muchos sitios como en Alemania, Francia, ha sido completamente reemplazada, y hay una gran mezcla de otras subespecies, abejas que han sido importadas, y en algunos casos solo sobreviven en unas islas tipo conservatorio. Vale. Ahora en esta parte os voy a hablar un poco más de la caracterización genética de la abeja ibérica. Nuestro grupo lleva trabajando en este tema desde hace 20 años. Y primero os voy a enseñar un análisis que se hizo con el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es un trozo de ADN circular, de ADN que se hereda solo de la parte materna, es decir, muestra el linaje maternal, no se mezcla y no hay una contribución del padre o del madre, es como saber cuál es el origen. La información del ADN mitocondrial nos da información sobre la evolución de la abeja. Por otro lado, tenemos el genoma nuclear. El genoma nuclear es mucho más grande, y ahí sí que tenemos información del padre y información de la madre. Ahí podemos ver, por ejemplo, si ha habido una mezcla reciente entre diferentes razas, subespecies, y ahí también están la mayoría de los genes, lo que da la identidad del linaje. Empiezo con un trabajo que hizo Irati Miguel en nuestro grupo, que hizo su tesis, que esta parte de su trabajo está basado en el ADN mitocondrial. Cogió muchas muestras, todos del linaje M, de toda la península ibérica y también del norte de Francia, de Bélgica, de las abejas de Apis mellifera mellifera. Entonces, estos son los resultados que vemos de los haplotipos que nos dieron el ADN mitocondrial. En rojo veis los haplotipos que se encontraron del linaje M, en azul veis los haplotipos que se encontraron con el linaje C. Como veis, podéis ver aquí en Francia ya hay algunos sitios donde hay mucho linaje C, es decir, ya se evidencia claramente que aquí ha habido hibridación e importación de otras abejas de otros linajes. Y aquí en el sur de la península tenemos haplotipos del linaje A. Aunque estos haplotipos en el ADN mitocondrial son del linaje A, estos han sido introducidos posteriormente. No es que la abeja ibérica es africana. Luego os muestro otra figura que se ve claramente que la abeja ibérica es del linaje M, que no es africana, aunque en su ADN mitocondrial hay haplotipos del linaje A. Estos resultados muestran, primero, que tenemos una alta diversidad de haplotipos en la península ibérica, y sobre todo hay que destacar que en el norte de la península tenemos una alta diversidad haplotípico del linaje M, es decir, que aquí encontramos todos los haplotipos que luego emigraron hacia arriba. Este resultado corrobora la teoría de que la península ibérica era un refugio para el linaje M para luego recolonizar el norte de Europa, porque representa que aquí estaba la diversidad guardada y solo algunos pocos subieron hacia arriba, y eso trae consigo un empobrecimiento de la diversidad, que es esperado en este caso de recolonización.
Ahora os voy a mostrar un resultado del análisis nuclear. Aquí, este es un análisis donde usamos el genoma completo, unos 4.000 marcadores para... Uy, no se ve muy bien, veo. Pero bueno, en este lado tenéis el gráfico de unos análisis que hicimos con todas las subespecies a nivel genoma, y se ve claramente que los linajes se diferencian muy bien. El linaje M se diferencia del linaje C, del linaje A y del linaje O. Y luego, si hacemos un zoom, si miramos con más detalle el linaje M, vemos que se diferencia también muy bien la melífera de la iberiensis. Hemos podido hacer este análisis con un chip de ADN que hemos desarrollado en un proyecto europeo, SmartPeace, que tiene 4.000 SNPs, marcadores genéticos, y que luego mi compañera Irache os va a contar más sobre este chip que hemos desarrollado. Solo aquí destacar que tenemos herramientas para utilizar para diferenciar muy bien las subespecies. Vale, ahora aquí en esta última parte os voy a hablar un poco de las diferencias entre las diferentes subespecies de abejas. Existen diferencias genéticas, que ya os he contado un poco, existen diferencias morfométricas, morfológicas, y también existen diferencias de comportamiento. Esta es una imagen de la plataforma BeeBreed, que es una plataforma para la selección de abejas autóctonas de toda Europa, y como veis, ya a simple vista se puede ver que las abejas se diferencian. Por ejemplo, aquí la primera es la cárnica y la iberiensis está aquí. Sí, aquí. Sí, pues ya se ve a simple vista que las abejas son diferentes. Bueno, las diferencias genéticas ya os he contado antes. Hay grandes diferencias entre los linajes y menores diferencias entre subespecies. Esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo con marcadores, primero con microsatélites y luego más adelante con SNPs, hoy en día secuenciando el genoma entero, y eso es lo que podemos diferenciar muy bien genéticamente en el laboratorio. No voy a hablar más porque ya os he contado un poco de la genética. De las diferencias morfométricas existen también diferencias. Aquí os he puesto otras imágenes donde se aprecia bien lo del color, que en el linaje M, por ejemplo, la melífera es muy oscura, la iberiensis también es oscura, mientras, por ejemplo, la ligústica es muy clarita, tiene mucho amarillo. La Buckfast también tiene un poco amarillo-naranja porque tienen su cruce también genética de la ligústica. Y la cárnica es conocido para tener más pelillo, más pelusillo, pero bueno, no se aprecia muy bien aquí en el proyector, pero que tiene más pelillo. Bueno, y también encontramos diferencias en el tamaño corporal. Algunas son un poco más grandes que otras. También encontramos diferencias en las alas, en la morfometría de las alas. Os he puesto aquí una imagen del índice cubital, igual lo conocéis, que es hay que medir algunas distancias de las alas y diferencia muy bien los linajes, el M del C. Y entonces las venas y la morfometría de las alas es una cosa clásica que se ha utilizado para distinguir las razas y en la taxonomía, y sirve para diferenciarlo. Cuando hay más hibridación, esto se vuelve un poco más difícil para ver y ya no es tan exacto, es más exacto la genética, pero sirve para una herramienta más simple para tener alguna primera aproximación. Luego también hay diferencias de comportamiento. Por ejemplo, en la agresividad defensiva
algunas abejas pican más que otras, ya lo veis en algunas colmenas pican más que otras. Por ejemplo, se sabe que las subespecies de África son más agresivas, tienen más defensividad, lo que luego dio lugar en América a la abeja africanizada, que es más agresiva y donde ha habido más problemas con picaduras, incluso muertes ahí. Luego también hay diferencias en orientación y forrajeo. Ciertas subespecies tienen diferencias, se adaptan mejor a una floración y eso tiene también alguna parte genética, un componente genético que se ha comprobado. Luego hay diferencias en la tendencia a enjambrar. Por ejemplo, la cárnica es conocida por no enjambrar mucho y es conocida por ser más mansa o más fácil de trabajar. Pero muchas cosas tampoco están estudiadas científicamente comparativamente. Muchas cosas son cosas que se atribuyen, pero luego hay mucha variabilidad dentro de una misma raza o dentro de una misma subespecie. Y eso, también hay diferencias en el comportamiento higiénico, que es importante para la salud de las abejas. Aquí quiero destacar que los comportamientos son variables dentro de la misma subespecie y dependiente del ambiente muchas veces, aunque sí que hay un componente genético y los comportamientos que tienen un componente genético las podemos seleccionar en programas de selección para adaptarla a hacer una mejor abeja para la apicultura o para los deseos, lo que uno quiere seleccionar, criar. Bueno, con esto ya estoy casi llegando a la final de la presentación y os hago un pequeño resumen. La historia evolutiva de la abeja melífera muestra un origen en el sureste asiático. De ahí el ancestro linaje M se expandió a través del norte de Europa hasta la península ibérica. Y durante el periodo de glaciación, la península ibérica sirvió como refugio para la recolonización de Europa. La abeja ibérica, por su historia evolutiva, alberga una gran diversidad genética, representando un reservorio genético para el linaje M y, por tanto, para las poblaciones del norte de Europa. Existen diferencias genéticas, morfométricas y de comportamiento entre subespecies y que son mayores entre linajes, pero también dependen del ambiente. Y características con componente genético pueden seleccionarse en programas de mejora. Y por último, tenemos herramientas que pueden diferenciar las diferentes subespecies con exactitud. Con eso llego al fin de mi presentación. Eskerrik asko, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estoy aquí. Buenos días. Tengo una duda. ¿Realmente hay, digamos, unanimidad en cuanto al desplazamiento de Apis mellifera en Europa? Porque según Rudner y Whitefield, quiero recordar, hablaban de la introducción en Europa del linaje M a través del estrecho de Gibraltar. Sí, es cierto, tiene usted razón. Eso, según Rudner y Whitefield, era la teoría. Hay varias teorías, pero os he presentado la última, que salió un artículo científico de ello recientemente, 2022. La última que tiene más evidencia a nivel genético, con los genomas que tenemos hoy en día, la ruta sería por el norte. Gracias.